Mira bien esta escena, porque resume el Chile de los últimos años. Un grupo de encapuchados avanza por la calle. Rompen, rayan, queman. Le prenden fuego a un bus del transporte público, con pasajeros adentro corriendo para no morir quemados. Y ahora escucha la otra mitad de la historia. Ese mismo encapuchado que quemó el bus, al día siguiente, entra a la universidad, gratis. Con tu plata, con los impuestos que tú te ganas levantándote a las 6 de la mañana. Tú pagas. Él rompe. Y el sistema, hasta hoy, lo premiaba. Por años Chile aguantó esa locura en silencio, hasta que un hombre, parado frente al país entero, dijo en voz alta lo que millones pensaban callados. Nadie que queme un bus merece tener gratuidad en la educación. Esa sola frase remeció la política chilena. Y cuando se midió a la gente, el resultado fue demoledor. 87 de cada 100 chilenos están de acuerdo. 87%. Un país entero diciendo basta. Pero acá empieza el misterio. Con casi 9 de cada 10 chilenos a favor, hay un sector político haciendo todo, absolutamente todo para frenarlo, para bloquearlo, para que no sea ley. Y la pregunta que nos vamos a hacer hoy no es qué dice el proyecto. Es mucho más incómoda. ¿Por qué le tienen tanto miedo? ¿A quién están protegiendo? Quédense hasta el final, compatriotas, porque lo que se esconde detrás de este bloqueo explica, mejor que nada, lo que se rompió en Chile. Y todo lo que vas a escuchar acá, como siempre, lo vas a poder comprobar tú mismo. Esto es Chile, sin maquillaje. Antes de entender por qué lo bloquean, hay que entender qué es. Y te lo voy a explicar simple, como es, sin la letra chica con que algunos lo quieren enredar. Se llama Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. En palabras simples, una lista pública, administrada por el Registro Civil, donde queda inscrita toda persona que tenga una condena firme, dictada por un tribunal, por cometer ciertos delitos y ciertas faltas contra la vida en común. Escúchalo bien, porque acá ya se cae la primera mentira. Condena firme. No es que un carabinero te anote en la calle. Es un tribunal, con sentencia. ¿Y qué conductas entran? Las que ya conoces. Las que te amargan la vida todos los días. Atentar contra un carabinero o contra el personal de salud que te atiende en una urgencia. Tomarse o retener un bus del transporte público. El tráfico de drogas. El daño a los monumentos nacionales, esos que cuentan nuestra historia. Los rayados sin permiso a la propiedad pública y privada. La venta ilegal de alcohol. El consumo de drogas en plena vía pública, frente a tus hijos. Y la evasión. Ese portazo en la cara a todos los que sí pagan. ¿Y qué pasa si entras a esa lista? Acá está el corazón del asunto. La persona inscrita pierde por un tiempo el acceso a ciertos beneficios del Estado. La gratuidad en la educación superior. La pensión garantizada universal. El subsidio de arriendo. Las becas de posgrado. Y además queda con trámites restringidos. Sacar o renovar la licencia de conducir, el pasaporte, inscribir o transferir un vehículo o una propiedad. Y no podrá entrar a espectáculos masivos, al fútbol, a los casinos. ¿Por cuánto tiempo? Y acá se cae la segunda mentira. No es para siempre. Es proporcional.
Para las incivilidades menores, de 1 a 3 años, según cuántas veces reincida. Para el vandalismo grave, hasta 5 años. Después, la persona sale de la lista y sigue su vida. Es un costo, no una condena eterna. La idea de fondo es una sola y es de puro sentido común. El que rompe, paga. El que daña a lo de todos responde. Nada más, pero por fin nada menos. Ahora, ¿en qué punto va esto hoy? Porque no es una idea suelta, no es un tuit lanzado al aire. Es un proyecto que avanza, y rápido. Todo partió en la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, el 1 de junio. Ahí, frente al Congreso, anunció el registro como una de las medidas centrales de su gobierno. Y horas después, en el Palacio de Cerro Castillo, lo firmó. No quedó en el discurso. Lo convirtió en un proyecto de ley concreto. Esta misma semana, el proyecto entró a la Cámara de Diputados. Y no entró de cualquier forma. Entró con suma urgencia. Para los que no manejan el lenguaje del Congreso, te lo traduzco. Suma urgencia significa que el gobierno le puso el pie en el acelerador, que quiere que se discuta ya, que no se duerma en un cajón, como pasa con tantas cosas buenas en este país. Y desde el oficialismo, el mensaje fue claro. La propia presidenta del Senado fue categórica. Esta ley va a salir sí o sí. Y la invitación a la oposición es a sumarse, en vez de obstruir. Esto, además, es parte de algo más grande, y conviene tenerlo claro. El presidente lo llama la cultura del orden. Y tiene 3 patas. Terminar con el abuso de las licencias médicas falsas. Este registro de vándalos. Y el cobro a los que tienen deudas del CAE y pueden pagar. 3 frentes, una sola idea. Que en Chile los deberes vuelvan a importar tanto como los derechos. Que el vivo deje de ganarle siempre al que hace las cosas bien. Detengámonos en ese número, porque no es un número cualquiera. 87%. Cuando se le preguntó a los chilenos si estaban de acuerdo con quitarle los beneficios sociales a quienes cometen estos delitos e incivilidades, casi 9 de cada 10 dijeron que sí. Y párate a pensar en lo que eso significa, en un país donde no nos ponemos de acuerdo en nada, donde una familia se pelea en la mesa del domingo por política. 87 de cada 100 personas coincidieron en lo mismo. ¿Y por qué? No es difícil de entender, porque la gente común está cansada de pagar el pato, cansada de ver cómo el que destruye su barrio, el que raya la plaza donde juegan sus nietos, el que se sube al bus sin pagar mientras ella saca la cuenta para llegar a fin de mes, no tiene ninguna consecuencia. Cansada de esa sensación de que en Chile el que hace las cosas bien es el tonto y el vivo se ríe en su cara. Ese 87% no es ideología, es hartazgo. Es una mamá, un jubilado, un trabajador, un comerciante, mirando lo que pasa en su calle y diciendo, hasta aquí. El que rompe, que pague. Es lo más justo, lo más simple, lo más de sentido común que existe. Y por eso el respaldo es tan transversal, tan aplastante. Guarda bien ese número en la cabeza. 87%. Porque ahora viene el giro de esta historia. Y ese giro es el que no te están contando. Si 87 de cada 100 chilenos están a favor, la pregunta cae sola.
¿Quién en su sano juicio se opondría? ¿Quién decide pararse justo enfrente de casi todo un país? La respuesta tiene nombre y apellido político: el Frente Amplio y el Partido Comunista. Mientras el país pedía orden, desde esos sectores empezó la operación para frenarlo. El secretario ejecutivo del Frente Amplio salió a decirlo sin rodeos: no van a apoyar el proyecto. Punto. Los diputados del Partido Comunista anunciaron lo que en el Congreso se llama una reserva de constitucionalidad, que es la herramienta para trabar un proyecto por la vía legal, para amarrarlo, enredarlo y dejarlo dando vueltas todo lo posible. Y uno de ellos fue más allá. Calificó el proyecto, nada menos, de dañino. Dañino. Castigar al que quema buses les parece dañino. Detente un segundo y mira la foto completa, porque es reveladora. De un lado, el 87% de los chilenos. Del otro, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Los mismos que durante años le bajaron el perfil a la violencia callejera. Los mismos que cuando ardía Chile, cuando se quemaban estaciones de metro y se saqueaban negocios de gente que se había sacado la mugre toda la vida, hablaban de manifestación social, de estallido, de el pueblo despertando. Hoy, cuando se quiere ponerle una consecuencia real al que destruye, son los primeros en salir corriendo a defenderlo. Esa es la grieta. Y ahora hay que meterse adentro de ella. Hay que abrir sus argumentos, uno por uno, y ver qué hay realmente en el fondo. Porque cuando escuches sus razones, vas a entender por qué les conviene tanto que el vándalo no pague. Sus argumentos suenan técnicos, suenan elegantes, por eso hay que traducirlos. Porque debajo del lenguaje difícil hay algo mucho más simple. Excusa número 1. Dicen que el proyecto es populista y que tiene un sesgo de clase. ¿Traducción? Dicen que esta ley golpea a los más pobres, porque según ellos son los pobres los que reciben beneficios del Estado. Y entonces quitarles esos beneficios los castigaría más a ellos. Suena bonito, suena solidario. Pero piénsalo 2 segundos, compatriotas, porque es una trampa. Lo que están diciendo en el fondo es que los pobres son los que queman buses, que los pobres son los vándalos. Y qué insulto más grande a la gente sencilla y honrada de este país. Porque la verdad es exactamente al revés. La inmensa mayoría de los pobres de Chile son personas decentes, trabajadoras, que nunca en su vida rayaron una pared, ni le pegaron a un carabinero. A esa gente, a la honrada, esta ley no le toca ni un pelo. El único que tiene algo que temer es el que rompe. Y resulta que el que rompe no tiene clase social. Hay vándalos con plata y vándalos sin plata. Defenderlos a todos en nombre de los pobres es usar a los pobres como escudo. Es esconderse detrás de la gente trabajadora para proteger al delincuente. Excusa número 2. Dicen que estas conductas ya están penadas, que ya hay sanciones, que el registro sería repetir el castigo. Otra media verdad. Sí, algunas ya tienen pena. ¿Y de qué te sirve esa pena si igual sigue pasando todos los días en tu esquina? Lo que agrega este registro no es cárcel, es algo que duele distinto, que el que daña lo de todos no siga recibiendo gratis los beneficios de todos. Que por fin haya una consecuencia que de verdad se sienta. Eso no es repetir el castigo.
Eso es que el castigo, por fin, signifique algo. Y mira una cosa. Cada excusa, cuando la abres, se cae sola. Y entonces uno tiene que preguntarse lo obvio. Si los argumentos son tan flojos, ¿cuál es la razón verdadera? Y acá viene la jugada que los delata. Porque la oposición no se quedó solo en criticar. Hicieron una contrapropuesta. Y esa contrapropuesta es la confesión. Propusieron crear en vez de un registro distinto. Lo llamaron el registro de vándalos de cuello y corbata. Es decir, en lugar de castigar al que quema el bus, al que raya la plaza, al que agrede al carabinero, quieren mover el foco hacia los delitos económicos. Los delitos de cuello y corbata. Ahora, ojo, mira bien la maniobra, porque es astuta. Nadie está diciendo que el delito económico esté bien. El que roba con guante blanco también debe responder. Faltaba más. ¿Pero te das cuenta de lo que hicieron? Frente a una ley que el 87% del país apoya, su respuesta no fue mejorarla. Su respuesta fue: cambiemos el tema. Hablemos de otra cosa. Miremos para otro lado. Y esa es la pregunta incómoda que recorre toda esta historia. Si la idea de que el vándalo pague tiene a casi 9 de cada 10 chilenos a favor, ¿por qué tanto, pero tanto esfuerzo en desviarla? ¿En trabarla? ¿En enredarla? ¿Por qué les incomoda tanto castigar al que rompe la calle? Y la respuesta es dura. Por eso casi nadie la dice en voz alta. Para cierto sector político, el vándalo callejero nunca fue del todo un enemigo. Durante años, en sus discursos, fue casi un símbolo. La calle ardiendo fue, para ellos, el pueblo luchando. Ponerle ahora una consecuencia a esa violencia es admitir que estuvo mal desde el principio. Y eso para ellos es un costo que no están dispuestos a pagar. Prefieren proteger al que quema antes que darle la razón al que pide orden. Para entender del todo este bloqueo, hay que retroceder un poco. Hay que acordarse de cómo llegamos hasta acá. Chile vivió años en que romper se volvió casi una forma de hablar. En que destruir la propiedad del otro se disfrazaba de protesta. Años en que al que ponía orden se lo trataba de represor y al que rompía se lo trataba de héroe. Toda una generación creció escuchando que la culpa de la violencia nunca era del violento, que era del sistema, del modelo, de cualquiera, menos del que tenía la piedra en la mano. Ese relato dejó un país más roto, más miedoso, con barrios tomados y con gente honrada encerrada en su casa a las 8 de la noche. Y dejó una cuenta sin pagar. La idea de que la violencia política en Chile no tiene consecuencias. Por eso este registro les duele tanto. Porque este registro es el fin de una época. Es Chile diciendo en voz alta y con un 87% detrás que se acabó el tiempo en que romper salía gratis. Que el que daña lo de todos va a responder. Le guste a quien le guste. Tenga el color político que tenga. Y mira algo, compatriotas, porque es la prueba final de quién es quién. Esta ley no le pide nada al ciudadano decente. No te toca a ti, que trabajas, que pagas tu micro, que cuidas tu barrio, que jamás en tu vida rayaste una pared. Solo le pide algo a uno, al que rompe.
Y si un sector político siente que defender al que rompe es urgente, si mover cielo y tierra para que el vándalo no pague se volvió su prioridad, entonces ese sector ya te dijo, sin querer, de qué lado está, y no es del tuyo. Entonces, ¿qué se viene ahora? ¿Qué hay que mirar en las próximas semanas? El proyecto está en la Cámara de Diputados, con suma urgencia, y va a entrar a una pelea dura. La oposición ya avisó que va a usar todas las herramientas. La reserva de constitucionalidad, las indicaciones, la discusión artículo por artículo, todo lo que sirva para diluirlo o para frenarlo. Van a intentar llenarlo de excepciones, hasta dejarlo sin dientes. Esa es la batalla real, y se va a jugar lejos de las cámaras, en las comisiones. Ahí donde se cocina lo que después es ley, y donde casi nadie está mirando. Del otro lado, el gobierno puso toda la carne en la parrilla. Y el respaldo de la gente es el arma más poderosa que tiene. Porque una cosa es trabar un proyecto impopular, y otra muy distinta es pararse contra el 87% del país, a la vista de todos. Eso se paga caro en las urnas, y ellos lo saben. Por eso lo que viene depende, en buena parte, de algo que está en tus manos. De que la gente esté atenta, de que no se distraiga, de que cuando un diputado vote para proteger al vándalo, eso no pase piola. No quede escondido en la letra chica de una sesión que nadie vio. Acá se va a saber quién votó para que el que rompe pague, y quién votó para seguir protegiéndolo. Y esa lista, compatriotas, hay que tenerla clara. Porque al final, lo que está en juego no es un gobierno, ni un partido. Es qué país queremos. Uno donde el que destruye gana. O uno donde el que destruye responde. Uno donde el honrado es el tonto. O uno donde, por fin, el honrado vale. Volvamos al principio, a ese encapuchado quemando el bus, y al día siguiente, entrando gratis a la universidad, con tu plata. Esa imagen, esa injusticia que aguantamos por años, hoy tiene, por primera vez, una posibilidad real de terminar. 87 de cada 100 chilenos ya dijeron lo que querían. Dijeron basta. Dijeron que el que rompe, paga. Lo dijo la mamá que cuida a sus hijos, el jubilado que barre su vereda, el trabajador que paga su micro todos los días, sin chistar. Ese es el Chile de verdad. Y ese Chile, por fin, está pidiendo orden en voz alta. Lo único que faltaba era saber quién estaba dispuesto a escucharlo y quién prefería seguir protegiendo al que destruye. Hoy ya lo sabemos. Hoy quedó claro quién se pone del lado del 87% y quién se pone enfrente. Y eso, compatriotas, no se nos puede olvidar. Que Dios bendiga a Chile. Que Dios proteja a su gente honrada y trabajadora. Y que nos dé la firmeza para no aflojar, hasta que en esta tierra el que hace las cosas bien deje de ser el tonto y vuelva a ser el ejemplo. Y acá, antes de cerrar, necesito pedirte algo, de patriota a patriota. Que un video como este llegue lejos no es tarea solo mía. Es tarea de todos nosotros. Si de verdad no queremos que esto quede en silencio, si queremos que la verdad llegue a cada rincón de Chile, entonces compartirlo es nuestro deber. Compártelo con tu familia, con tus amigos, en cada grupo. Que no lo silencie nadie.
Y si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete. Hazte parte de los que no se callan. Activa la campanita para que cada vez que haya una verdad que otros esconden, tú seas de los primeros en saberla. Si sientes que este canal vale la pena, déjale un super gracias. Está en los 3 puntitos debajo del video o junto al botón de compartir. Es como dejarle propina al mesero cuando el servicio fue bueno. Y si tu compromiso con Chile es mayor, hazte miembro del canal. Ser miembro es decir, yo creo en esto. Yo quiero que existan voces libres en Chile. Yo elijo apoyar a quienes defienden la patria sin pedirle permiso a nadie. Toda la información, los enlaces para suscribirte, para hacerte miembro y para apoyar al canal, están en la descripción del video, justo aquí abajo. Y si después de todo lo que escuchaste hoy no sabes qué escribir en los comentarios, escribe solo 4 palabras. 4 palabras que resumen lo que millones de chilenos de bien le pedimos a este país. El que rompe, paga. El que quema un bus, paga. El que raya tu barrio, paga. El que le pega a un carabinero, paga. Que viva Chile. Que Dios bendiga a Chile. El que rompe, paga.